Bienvenidos amigos y amigas de Ikizoo. Hoy nos da un gustazo que la marca Hisense vamos a hacer la revisión por dentro que nomás tiene de este sistema operativo del sistema Vida. Quédate hasta el final. Esta televisión es de 55 pulgadas de la marca Hisense y ahora vamos a revisar el tamaño exacto desde la parte derecha hacia la izquierda, que nos va a dar una medida de ¿cuánto nos da, Henry? 123 centímetros de largo. Ok, ahora vamos a ver el alto con las patitas. ¿Cuánto tiene el alto, por favor? Con las patitas podemos decir que tiene, con las patas tenemos 78 centímetros. Ok, ahora veámosle sin las patitas, solo lo que es la televisión, la pantalla. Para poder colgarle a la televisión. Veamos cuánto tiene. Tiene 70 centímetros. 70 centímetros para poder colgarle. Recuerden que este modelo es de 55 pulgadas 4K, es una televisión LED. Adicionalmente, lo que sí me ha gustado de este modelo son estos bordes, si se dan cuenta, es súper delgadito y tiene una protección en la parte de la pantalla. Eso es lo interesante y que se puede destacar en este modelo. En la parte inferior tenemos que tener en cuenta el ancho de las patitas. Veamos cuánto mide con las patitas. 23 centímetros. 23 centímetros. Y el ancho de lo que sería la televisión. Solo la televisión sería 8 centímetros. 8 centímetros, para que tengan en cuenta cuando vamos a colgar. El modelo 556AH, que es la Hisense de 55 pulgadas, en la parte inferior tenemos un botoncito, el botón de encendido y apagado. También podemos manipular de ahí directamente para poder irnos hacia un lado, hacia el otro. Ahora tratemos de apagar la tele. Muy bien, ahí decía apagar la tele. Al final decía apagar. Exactamente, apagar. Tengámosle presionado. Y ahí se apaga así. Diferencia en esta televisión. Volvamos a encender por favor otra vez. Y vamos a encender inmediatamente donde nos habíamos quedado. En la parte de atrás vamos a revisar cuántos puertos tiene, Henry. Tiene 2 puertos USB, tiene 3 puertos HDMI, esenciales para las conexiones para nuestros clientes. Ok, lo que nos destaca en esta televisión también es que tiene un puerto de salida de audio óptico y también para lo que son audífonos y el puerto de entrada LAN, si es que queremos conectar con cablecito. También tiene Wi-Fi, lógicamente, pero si es que ustedes tienen también los DVDs, esos aparatos antiguos donde se veía, usted veía esos, me imagino, ¿cierto? Hace rato, no vio eso. No, claro que sí. No llegó en ese caso, está bien. No, así nacía. Sí, todavía nació, okay. Pero la cosa es de que sí tiene aquí el amarillo, blanco, rojo para poder conectar. Ahora, si van a colgar esta televisión, vamos a ver la medida con la que debemos colgar. Debe el soporte, en el caso de ancho, ¿cuánto es? ¿De huequito a huequito? 20 centímetros. De 20 centímetros, en este caso, de alto, veamos. 30 centímetros. Entonces, considerar esto al momento de colocar el soporte en lo que sería la televisión. Viene con su cablecito que podemos sacarlo y otra vez colocarlo. Este cable, la ventaja es de que es súper fácil. Si es que se me pierde, se me daña, lo que fuera, es fácil nuevamente encontrar. Lo interesante de esta televisión es su sistema operativo, que es el sistema Vida. Hisense tiene 2 sistemas operativos. Hoy día vamos a revisar el sistema Vida. ¿Qué podemos hacer con este sistema Vida? Tiene algunas sorpresas. Vamos con la primera, que es parte de la televisión en realidad, que esta viene con conexión AirPlay. Ahora, ¿para qué nos sirve el AirPlay? Tiene conexión para lo que son teléfonos Android y también para lo que sería Apple, los amantes de Apple. Entonces, lo que yo debo hacer es simplemente conectarme y colocar aquí duplicar pantalla. Como ya hice la configuración previa, simplemente le doy aquí en el botón y estoy duplicando lo que tengo en el teléfono en la pantalla. Ahora, ¿para qué nos serviría esto? Aparte de pasar y ver todo lo que serían las aplicaciones, por ejemplo, si es que yo estudio, yo como estudiante, me gustaría ver directamente en la televisión. Por ejemplo, aquí vamos a meternos a uno de estos cursos y yo podría ver aquí y seguir estudiando directamente en la televisión. Eso es una ventaja que se conecta fluidamente con lo que sería AirPlay. Vamos a la siguiente parte. Vamos a ir en el botón del menú. Aquí tiene una casita. Si ustedes se dan cuenta, este control me ha gustado mucho porque es súper ergonómico, súper personalizado. Tiene diferentes accesos. Dentro de los accesos principales tenemos Netflix, Prime, YouTube, Claro Video y Deezer, que es la plataforma para poder escuchar
nuestras canciones preferidas. Vamos a irnos, como nos fuimos aquí a la casita, estamos en este panel. El panel que se destaca aquí, vamos a ir bajando. Aquí nos va diciendo las principales aplicaciones. Vamos un poco más arriba para que vean. Las principales aplicaciones: Netflix, YouTube, en este caso Disney, Apple TV, Prime Video, y se pueden instalar otras aplicaciones adicionales. Si vamos bajando dentro del panel, aquí me va indicando las principales cosas que hay dentro de cada plataforma. Por ejemplo, la ventaja del sistema Vida es que se conecta directamente con Pluto TV y prácticamente es todo gratuito, pero se enlaza de una forma súper interesante. Ya vamos a revisar eso. Vamos más adelante y aquí me va indicando las recomendaciones de acuerdo a cada plataforma: Pluto TV, Plex, acá tenemos ya Prime Video, que lógicamente es pagado, y tenemos más abajo las diferentes opciones de cada aplicación. Ahora, algo que me llamó más la atención también es que yo puedo jugar en esta televisión. Eso es algo interesante y vamos a probar a ver qué tal Henry es para los juegos. Vamos a ver cómo le van los juegos. Vamos a irnos hasta abajo, vamos a irnos más abajo, más abajo. A ver, por aquí más arribita. Aquí me va a dar estos juegos que están predeterminados, que son de pronto los que yo más he jugado. No sé, Henry, ¿qué tal es para los juegos? Sí, sí le doy. Ok, vamos a hacer el intento, ¿ya? Vamos a irnos más allá y vamos a probar uno de estos jueguitos, a ver qué tal va. A ver, mire, el Pac-Rat. Vamos a meternos al Pac-Rat. Algo como Pac-Man, pero... Abrámosle, a ver qué tal sale. A ver, vamos a ver, ahí está el sistema Vida. Henry, a ver qué tal es, qué tan intuitiva es la tele. Vamos a ver, ahí está. Algo que es interesante, que los juegos y cosas que descargamos aquí no se instalan en la tele, sino que se instalan en la nube. Y entonces eso se hace que sea mucho más ligera. Así es que vamos a ver la primera opción. Vamos a ir por el primer nivel, a ver qué tan intuitiva está esta televisión. Muy bien. Y vamos a iniciar con este Pac-Rat. A ver, Henry inicia por ahí. Ahí está su ratón. Y le persiguen. Bueno, no. Lastimosamente ha perdido esta vez Henry. Está bien, ni modo. Pero ya se dieron cuenta que hay este tipo de juegos. Vamos atrás a revisar otro jueguito. Porque lo interesante, como les decían, ahí está, básicamente, vamos a irnos más allá. Por ejemplo, aquí hay ajedrez, ya veamos más allá. Según esto ya no hay más juegos. Vamos ahora a irnos a la tienda de aplicaciones en la parte superior. Vamos al inicio, muy bien. Ahora, en el inicio, aquí hay una parte donde me dice My Apps, mi tienda de aplicaciones. Okay. Aquí yo puedo también configurar en qué orden quiero que salgan mis aplicaciones predeterminadas, las que más yo uso. Para eso hay un botón en la parte derecha del control que es para dar el menú. Si damos clic ahí en el menú, en SDI, otra vez, pero tenemos que ubicarnos más arriba. Porfa, más arriba, ¿dónde estamos? Ahí estamos, ahí vamos, aquí. Ahí tenemos clic en ese. Presiona la posición, no se puede, dice que no se puede cambiar esto de aquí. Vamos atrás. Porque aquí esta es la tienda que se hizo. Aquí tendríamos que dar, démosle clic ahora sí en el botón de menú ese. Muy bien. Entonces aquí yo puedo cambiar la posición, movámosle porfa, donde yo quiero que aparezca mi aplicación favorita. Está bien, dejémosle ahí. Ok, y cambié el orden, es configurable, lo interesante esta parte. Ahora, sigamos en las aplicaciones más acá abajo, por favor bajemos. Entonces aquí, como les decía, tenemos que es los jueguitos. Y aquí tengo una infinidad de jueguitos. Esto, por ejemplo, para los niños va a ser buenísimo. Entonces ahí bajo y tengo un montón de jueguitos. Vamos a irnos para atrás ahora. Entonces ahí pueden prácticamente instalar y se va a la nube. Muy bien. Ahora vamos a irnos más arriba, porfa, más arriba. Como estamos, vemos todas las aplicaciones que tenemos predeterminadas. Y algo que nos preguntan bastante, si es que las televisiones vienen con navegador o no. Vamos a irnos atrás, porfa. Vamos a irnos atrás, perfecto. No tan atrás, vamos otra vez al menú de la casita. Eso ahí sí. Entonces aquí tenemos, vamos a ver, aquí debe ser un browser. No hay browser. Se nos desapareció el browser. Entonces, ¿qué debemos hacer? Irnos a donde dice My Apps, si es que yo quisiera que aparezca aquí principalmente. Vamos acá abajo. Y aquí está el browser. Entonces, esta televisión sí tiene navegador y aquí puedo buscar en Google directamente. Ahora, algo interesante es que esta sí se puede conectar con ¿cómo se llaman esos aparatos donde uno les habla? Los Alexa. Exactamente, pero este no, este se conecta con el otro, es que es de Google.
Con ese se conecta, en ese caso. Entonces, directamente se conecta con el aparato, yo le hablo a ese aparato y la televisión va a estar vinculada. ¿Cómo hago eso? Vamos, por favor, démosle clic en la casita. Ya sabemos que ese es el inicial. Y acá arriba tengo mis diferentes configuraciones. Vamos a la parte superior. Aquí tengo mis entradas, démosle clic para ir poco a poco. Aquí tengo mis entradas para ir a mis diferentes conexiones HDMI, HDMI 1, 2, 3, 4, 5, 6. El AirPlay que vimos, este que también es para Android, yo puedo compartir acá. Y este que es para yo poderme ingresar a los dispositivos que esté conectado dentro de mi red. Vamos atrás, por favor. Aquí tenemos lo que es el botón de configuraciones. Aquí recuerden que esta televisión también tiene lo que es Bluetooth. Entonces yo puedo conectarme a esta televisión a un parlante y prácticamente tengo karaoke en la casa. Vamos atrás. Ahora vamos aquí al perrito. Aquí es donde va a aparecerme mi cuenta. Para utilizar este sistema Vida yo solo tengo que colocar simplemente mi correo electrónico y crear una cuenta sencillísima para que tenga mucho más la facilidad de poder vincular. Vamos atrás, por favor. Muy bien. Y aquí en este de micrófono, aquí es donde se conecta la televisión con el sistema Vida porque tiene reconocimiento de voz con el control remoto y acá con Google Smart Home. Entonces, esta sí se conecta prácticamente, entonces puedo controlar los dispositivos de mi casa también con lo que sería la televisión. Ok, vámonos para atrás nuevamente. Ahora, ¿qué es lo destacado de este modelo? Es que dentro de lo que son los canales de televisión y tiene también reconocimiento de voz para yo cambiarme entre puertos. Entonces, ahora vamos a aprender cómo se hace eso. En el botón que está ahí, Henry nos va a ayudar, en el botón que es para poder del micrófono, entonces vamos a poder decir la palabra cambiar TV. Cambiar TV. Entonces, la televisión dice, oh, me voy a televisión. Vamos a irnos, quiero cambiarme al HDMI 1. Cambiar a HDMI 1. Muy bien. Sí, es fluida. Me gustó la verdad esta parte que se puede hacer. Rápida. Es rápida en realidad. Ok, ahora vamos a hacerle una pregunta para ver qué me contesta la televisión. Veámosle cuántos huesos tiene el cuerpo humano, preguntemos. A ver, preguntémosle. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? A ver, veamos qué es lo que hace. Ah, me manda y me está buscando en YouTube directamente. Démosle clic porfa en uno de estos. El primero para aprender un poco de este tema. En este caso entonces me manda a YouTube. Y digamos que yo sí estoy viendo YouTube cómodamente, pero me acordé que ahorita tengo que ver los canales de televisión y tengo que ver la novela en la tele. Porque ya no hay en todas las plataformas donde tienen la novela que a mí me gusta. Las turcas. Exacto, las turcas. Esas son las que le gusta a Henry. A Henry le gustan las turcas. Ok, entonces, ¿cómo cambiaríamos de la tele? Cambiar a tele. No le hizo caso. ¿Por qué? Porque tenemos que decirle, o sí le hizo caso. Sí, sí le hizo caso. O no le hizo caso. No, YouTube. es anuncio. Es anuncio. Entonces, pongámosle cambiar TV. Cambiar TV. Y ahí sí le hice caso. Entonces, ¿por qué no le hizo caso? Porque en este caso le reconoce como TV, HDMI, YouTube, Netflix. Comandos específicos. Exactamente, comandos. Si yo le digo cambiar a televisión, de pronto no me va a reconocer. Si le digo cambiar a televisor, no me va a reconocer. Pues cambiar TV me reconoció de una. Entonces, es cuestión de manipularlo. Ahora, algo que me llamó la atención, vamos otra vez al menú principal. Vamos a meternos a esto, que es lo magnífico de esta televisión. El Vida TV. Porfa, ingresémonos al Vida TV. ¿Qué es el Vida TV? Aquí tenemos varios canales de televisión que se conectan directamente a Pluto TV y a otras más. Entonces, se conectan y yo puedo ir avanzando como que estuviera viendo la televisión. O sea, con los canales, en ese caso, entonces veamos que se conecta ahí una. Vamos a ver. Entonces, ahí, entonces, por ejemplo, ahorita estoy en el canal 5005. Es un canal de historia. Se conectó directamente al Pluto TV. Eso es lo que hace el Vida, está recopilando canales en esa partecita, en esa aplicación. Ok, vamos a irnos a la televisión normal para que vean esto. Cambiar TV. Ok, en la televisión normal, ahí, bueno, aquí estamos, ¿seguimos o no seguimos? ¿Seguimos o no seguimos? Está cambiando, creo. Ahora vamos a ver. Intentemos nuevamente, porfa.
allá. Ahora, ¿por qué no me hace eso? Y vamos a darle una respuesta a este tema. Si yo me doy cuenta, vamos a cambiar, porfa. En el control tenemos para cambiar los canales. Cambiamos, porfa, de canal. Cambiemos, porfa. Muy bien. Entonces, yo al momento de dar, démosle clic, clic, clic. Clic, 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 clic. Yo estoy cambiando canales, como que estuviera cambiando en la televisión normal. Vamos hasta el último para darnos cuenta. Entonces aquí yo estoy recorriéndome todos los canales, como que fuera la televisión normal, dentro de lo que es la aplicación. Vamos a irnos hasta el final, dando muchos más. Avancemos, avancemos, avancemos. Tenemos ahí, llega como hasta el 6000 y pico, si no estoy mal. Vamos, vamos, avancemos, avancemos. Ahora, algo que me gusta, que me llamó la atención, sigamos hasta el final, por favor. A lo que ya se va a acabar, miren. Oh, regresó a la televisión. Llegó a la televisión normal. Si yo me regreso otra vez hacia atrás, automáticamente me fui a los canales del internet. Eso es algo que tiene solo el sistema Vida. En otros sistemas operativos no he visto en realidad de este tipo esta función. Eso es algo que me llamó muchísimo la atención. Las dos. Exactamente. Entonces, con unos solos botones puedo ir avanzando entre lo que es televisión nacional de la señal digital y me pasa automáticamente a lo que sería el internet. ¿Estamos claros? Súper claros. Muy bien. Entonces, ¿de pronto alguna pregunta adicionalmente a esto? No está claro. Full claro, la verdad. Ya, ok, perfecto. Entonces, recordemos que este tiene Bluetooth, 55 pulgadas, 4K LED. Y recuerda que puedes encontrar muchos de estos productos en nuestra página web. Así es que, Henry, vamos a la despedida. No te olvides de visitar nuestro canal de YouTube y suscribirte. Además, visita nuestra página web oficial www.kisu.com.es. ¡Te esperamos! Solo en Kisu, de la fábrica a tu casa.